Bueno, el direccionamiento IPv6, vamos, ustedes ya han visto, ya hemos visto en los otros capítulos el direccionamiento IP versión 4. ¿Alguien me puede decir a qué capa del modelo OSI corresponde todo este tema que estamos viendo? Capa 3 puede ser. Capa 3, perfecto. La capa 3 es la capa de red. Vamos a ver todo lo que, o sea, estamos viendo todo lo que corresponde a direcciones IP de red y a direccionamiento IP que han visto la clase pasada y la clase anterior. Con lo cual, bueno, esto IP versión 4 es justamente una parte, como es uno de los protocolos eh, que se utiliza para el direccionamiento de capa 3. Una pregunta, ¿ahí qué están viendo? Ahí se ve el MIT. Se ve el MIT. Bien. Bueno, y ahí Ahí el direccionamiento, PowerPoint. el Sí. PowerPoint. Yo porque siguen entrando y entonces tengo que volver al Meet para admitirlos. Eh, a lo mejor lo que puedo hacer es... Bueno, vamos a seguir charlando entonces. Bueno, IP versión 4 es una dirección de 32 bits que separados de A8 con un punto, y después esas direcciones, para no verlas en binario, en realidad las transformamos en direcciones digitales, esos 8 bits los transformamos en direcciones digitales para poder, digamos, de alguna manera recordarlos y trabajarlos de manera más sencilla. Esa cantidad de direcciones, ustedes recuerdan también que había algunas direcciones que no están permitidas para direccionar dentro de las redes, unas que son públicas, otras que son privadas, otras que son experimentales, otras que son de prueba, con lo cual la cantidad de direcciones disponibles está agotada a nivel mundial. Entonces, eh, necesidad de pensar, de hace ya más o menos 10 años atrás o 15 años atrás, se vio la necesidad de que había que repensar el tema del protocolo IP versión 4 para poder, digamos, para poder aumentar la cantidad de direcciones IP que sean visibles dentro de la red. Con lo cual, bueno, como ustedes han visto alguna vez, y si no lo han visto, lo recordamos, hay diversas organizaciones, más que instituciones, organizaciones que a nivel mundial son las que tienen la asignación o que hacen la organización de la asignación de direcciones. Nosotros en Latinoamérica se llama la CNIC y en Argentina se llama nic.ar. Si ustedes lo buscan por internet o lo googlean, lo van a encontrar como nic.ar. Es la organización nacional que se dedica o que a quien hay que dirigirse cuando uno necesita comprar un rango de direcciones públicas, por ejemplo. Y por otro lado, también lo que estas organizaciones hacen es también la parte de la declaración de los dominios y tienen entonces registro de todos los dominios que se registran en cada uno de los países. Eso sería en Argentina, después se extiende a Latinoamérica con la CNIC y en el resto del mundo son otras instituciones como ARIN en América del Norte, Canadá, Estados Unidos. Todo lo que es Europa es, y Asia del Norte es RIPE, APNIC es en la zona de
Oceanía, y AFRNIC es en África. Entonces, el desarrollo de IPv6 incluye algunas también, entonces IPv6 es un protocolo que entonces estamos pasando de una dirección de 32 bits a 128 bits, y ya la codificación, digamos, para no escribirlo en binario, lo tenemos que hacer en hexadecimal para tratar de reducirlo lo más posible. Y bueno, y la mayoría de direcciones de IPv6 son públicas. Ya vamos a ver algunos rangos que no se utilizan, pero en este momento se está utilizando un rango muy pequeño y tiene todavía un crecimiento bastante importante. La realidad es que no sabemos, en la mayoría de las instituciones, de los organismos y de las empresas que trabajan con las redes, no han migrado todavía a IPv6, por lo cual la realidad es que la migración hay que hacerla a IPv6, pero hay algunas, se está hablando que hay algunas instituciones que ya están pensando en una migración posterior a IPv6, pero todavía no está establecida ni está en uso. Lo que sí está establecido para el crecimiento es pasar de IP versión 4 a IP versión 6. Como coexisten ambos protocolos y en las redes, algunas redes están en IP versión 6 y otras están en IP versión 4, volviendo. Bueno, hay que encontrar de alguna manera que esa coexistencia sea agradable o sea positiva para ambos protocolos. Entonces, el IETF creó diversos protocolos y herramientas para ayudar a que la coexistencia sea posible. Entonces, se habilitan algunas técnicas de migración o de coexistencia de ambos protocolos. Por ejemplo, una de ellas es el Dual Stack, donde en el router hay comandos y hay instrucciones para lo que se refiere a IP versión 4 y lo que se refiere a IP versión 6. O sea, ambos protocolos configurados de la misma manera y las PCs o los dispositivos que funcionan en IP versión 4 utilizan la parte de IP, los paquetes pasan como IP versión 4 y aquellos dispositivos que utilizan IP versión 6 lo hacen directamente en IP versión 6. IP versión 6 es superior a IP versión 4 en muchos aspectos, tiene un encabezado bastante más grande en cuanto al tamaño, pero más sencillo de configurar y de habilitar en menor cantidad de datos. Y bueno, pero admite la parte de seguridad de forma nativa, no se hace traslación de direcciones, o sea, no utilizamos NAT para IP versión 6, en principio, porque todo lo que nosotros queremos utilizar teóricamente podría ser posible teniendo una dirección IP pública. Eso, por otro lado, hace que algunos dispositivos queden visibles o tengan una visibilidad a través de la red pública y que en algunos casos no es muy conveniente. Otro de las instancias como para la coexistencia de IPv4 o IPv6 es el armado de un túnel entre dos routers. Siempre estamos hablando de la comunicación entre dos routers porque por ahí es por donde, digamos, encontraríamos a lo mejor el inconveniente para poder hacer la transformación del protocolo. Entonces, bueno, el tunelizado directamente encapsula los paquetes IPv6 a través de la red IP versión 4. Entonces, bueno, encapsula el paquete y después lo desencapsula en el extremo remoto. Y también, otra de las instancias que se puede hacer para la coexistencia de ambos protocolos, por ejemplo, cuando tenemos que unir dos redes donde en una se trabaja con IPv6 solamente y en otra, en el otro extremo, tenemos que unir a una red que trabaja solamente con IP versión 4, el router estaría haciendo una traslación, o sea, utilizando el protocolo Network
Network Address Translation o NAT64, que es el que permite, o sea, se lo habilita y se lo configura de manera de que vea en una puerta IPv6 y lo pueda transformar en IPv4 hacia la otra puerta. Bueno, ¿cómo representamos las direcciones IPv6? Más o menos ya lo hemos estado viendo, pero vamos a recordarlo. Tienen 128 bits de longitud y están escritas, o sea, se traducen en decimal como para poder reducirlo a, digamos, cada 16 bits tengo 4 números o letras con los dígitos hexadecimales. Bueno, no importa si los escribimos en mayúscula o minúscula, eso es independiente. Cada 16 bits lo vamos a separar con 2 puntos en vertical y entonces de esta manera podemos escribir los 128 bits. Bueno, por ejemplo, acá vemos, perdón, ejemplos de direcciones IPv6 en un formato preferido, 2001, 2 puntos, 0 db8, 2 puntos, cuádruple 0, 2 puntos, o sea, fíjense que tenemos 4 campos más 4 campos, 8 campos de 4 dígitos hexadecimales que se utilizan para una dirección IPv6. Bueno, esto no es fácil de recordar, con lo cual, bueno, ya se complica bastante con el direccionamiento IPv6 recordar una dirección. Hay algunas técnicas como para reducir digamos, la notación de manera de hacerla más sencilla. Por ejemplo, la primera reducción que se hace es omitir los ceros iniciales. Es como en el sistema decimal, los ceros a la izquierda de la posición se asume, o sea, se asume que cuando falta en un campo un cero, lo tiene siempre a la izquierda. Entonces, estaríamos reduciendo esta dirección, fíjense, 2001, 0 db8 pasaría a ser db8 directamente, 2 puntos. Este cuádruple 0 lo podemos escribir como un solo 0. Sabemos que todo lo demás que rellena este campo es 0. 4 unos, bueno, 4 unos. Este cuádruple 0 todo se reduce a 0, 2 puntos, 0, 2 puntos, 0, 2 puntos y estamos escribiendo 12 ceros y el 0,200 lo podemos reducir a 200. Pero también hay una forma de hacer una contracción de esta dirección donde yo poniendo 2 puntos puedo completar, puedo, digamos, reducir la dirección IPv6. Por ejemplo, esta cadena de tres ceros seguidos lo puedo escribir como un 2 puntos y lo que sigue hacia atrás. Esos 2 puntos quiere decir que entre este valor y este valor yo lo tengo que rellenar con cantidad de ceros de manera de que me queden los 8 campos completos. Tengo que rellenar esos 2 puntos con todos ceros de manera que me queden los 8 campos completos, o sea que esto es equivalente a escribir la dirección de esta manera. ¿Puedo poner doble 2 puntos en una dirección? ¿Alguien que me conteste? No, me parece que no. No. ¿Por qué? Porque en realidad no sabríamos qué cantidad distribuir, digamos. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5 campos, nos faltan 3, ¿dónde ponemos los ceros? 2 atrás, 1 adelante, 2 adelante, 1 atrás, 3 adelante y ninguno. Bueno, no habría forma de determinarlo. Entonces, solamente en una dirección puede existir un doble 2 puntos
Podría haberlo puesto también acá, pero solamente estaría reemplazando este 0 solamente, y acá debería poner los 3 ceros con doble punto. Si voy a sacar este 2 puntos y lo voy a llevar a aquí. Por ejemplo, en el caso de esta otra dirección, también 2001, 0 de B8 iría de B8, el 0 se reduce a un único 0, 0, 0 a 3 es A3, AB00 es AB00, 0 AB0 es AB0. O sea, esto creo que ya ustedes le encontraron la vuelta, ¿no es cierto? Los ceros a la izquierda, como en los números, los ceros a la izquierda se pueden reducir y los ceros a la derecha no, porque están indicando una posición. Y no obstante, entonces acá, en el único caso que podríamos nosotros reducir esta dirección o poner el doble punto, sería para reemplazar ese único cero, si es que quiero escribir menos. En este caso también, bueno, vemos también que se puede reducir de esta manera: 0 de B8, el 000A es una A, 0001 es un 1 y así sucesivamente. En este caso no podemos, digamos, no tenemos en ningún lugar donde poner un doble punto, con lo cual tenemos que escribir la contracción de los ceros y la contracción con los dos puntos no aparece. Y en el caso que es más común, que en realidad nosotros vemos este tipo de dirección, por ejemplo, la FE, 2 puntos, 0, 2 puntos, 0, 2 puntos, 0 y así sucesivamente, y hay un 1 al final, se puede escribir fácilmente como FE 80, 2 puntos, 2 puntos, 1. ¿Quedó claro esto entonces? Creo que es, nada, es trivial, es algo que hay que revisarlo un poquito y nada más. ¿Se entendió? Sí, sí. Bien. Pasamos entonces al tipo de direcciones IPv6. Recuerdan que que en IPv4 nosotros teníamos direcciones, como tenemos acá, de unicast, donde la dirección de unicast identifica de manera única a la interfaz de un dispositivo habilitado con IPv4 con IPv6. En ese caso es exactamente lo mismo. Después teníamos direcciones de multicast, donde se usan para enviar un único paquete a varios destinos predeterminados, las de multicast. Recuerdan que las de multicast en IPv4 se utilizan para algunas aplicaciones especiales, como por ejemplo la... Hola, ¿me escuchan? Profe, ahora sí, se había cortado un segundo el Sí, se me audio. había cortado, sí, no sé por qué. Bueno, entonces multicast se utiliza más o menos como en IPv4. Y después no tenemos direcciones de difusión o de broadcast, como en el caso de IPv4, sino que se denominan Anycast, que es cualquier dirección unicast de IPv6 que puede asignarse a varios dispositivos. Los paquetes enviados a una dirección Anycast se enrutan al dispositivo que encuentre más cercano y que tenga esa dirección. Es una concepción bastante diferente de la que teníamos con IPv4. Recuerdan ustedes que nosotros solo asignábamos una dirección IPv4 a cada uno de los dispositivos. Bueno, acá encontramos que con IPv6, como las distintas direcciones tienen distintas aplicaciones o se utilizan para distintas aplicaciones o para distintos usos, bueno, vamos a poder configurar varias direcciones IP a los routers especialmente. A los routers. Y bueno, ya vamos a ver cómo es la configuración en el resto de los dispositivos. Bueno, entonces tenemos unicast, donde
identificamos un dispositivo multicast cuando enviamos un único paquete a un destino, a varios destinos en particular para alguna aplicación. Y Anycast es una dirección que se puede duplicar dentro de la red, pero que el dispositivo que la utilice como dirección de destino se va a conectar exclusivamente a esa dirección de Unicast a la que encuentre más cerca que tenga esa dirección. Bueno, la longitud, también como en el caso de IPv4, 4, tenemos toda la dirección y la dividimos en lo que, o alguna parte de la red nos va a indicar cómo se llama la red, y en otro caso, y la última parte de la red es lo que nos va a indicar cuál es el dispositivo en particular. Entonces tenemos la porción de red y la porción de host. En general, y como todavía la red, como todavía la cantidad de direcciones es tan grande y tan poco utilizada, vamos a tener variación de prefijo. Recuerdan que el prefijo era la cantidad de unos que involucraban o que existían en la máscara. Bueno, acá los prefijos lo podemos poner en IPv4 teníamos entre 0 y 32, que en realidad 0 no lo utilizaba, sí lo utilizábamos, pero en un caso particular, y el 32 era para indicar que esa dirección tiene una máscara cuádruple 255. La longitud en este caso puede ir de 0 a 128, y en general, y la recomendada para todos los tipos de redes, es /64, y la que se está utilizando en este momento es /64 para todos los dispositivos. Con lo cual, en ese sentido, y para hacer división de redes es muy sencillo, así que no tiene la complejidad que tiene IPv4. Lo que pasa es que la complejidad de IPv4 viene a la mano de lo que hacía falta reutilizar todas esas direcciones, o por lo menos dividirlo y ajustarlo a la cantidad de direcciones estrictamente necesarias de las redes para poder reutilizarlas. Bueno, entonces vamos a tener la mayoría de las direcciones que va a ser /64, como dice acá abajo. Por ejemplo, un ejemplo es 2001, .db8, .a, /64. Recuerden que cuando tengo los dos puntos, tengo que completar el resto de los campos hasta llegar a 8 con ceros. Bueno, a diferencia de los dispositivos IPv4 que tienen una sola dirección, como les decía antes, las direcciones IPv6 suelen tener al menos 2 direcciones del tipo unicast. La dirección más, digamos, la que son similares a las direcciones IPv4 públicas son las unicast globales. O sea, cuando ustedes vean acá en la plataforma las va a llamar como GUA. Esas direcciones son las globales, y la global tiene visibilidad pública. Entonces, esa va a ser la dirección que el dispositivo va a tener como para ser alcanzado por cualquier dispositivo en la red pública. Después va a haber una dirección que se va a llamar de link local o de dirección de enlace local, y se requiere en general, y se va a utilizar, la va a utilizar cada dispositivo con IPv6 para comunicarse dentro de la red interna con otros dispositivos. Las link local no son enrutables y están confinadas dentro de un único enlace o de una única red. O sea, todo lo que yo podría tener como link local se va a limitar al borde del router y a la red local. Después vamos a ver cómo las vamos a identificar. Después tenemos redes, ¿se acuerdan la dirección de red 127.0.0.0.0 en IPv4? Y que, por ejemplo, cuando nosotros tenemos que
probar en un dispositivo que está habilitado IP versión 4, hacemos ping a la dirección, por ejemplo, en una PC, ping a la dirección 127.0.0.1. Y si responde bien, quiere decir que la placa de red está funcionando bien con IP versión 4. Esa dirección, o sea, esa misma dirección en IP versión 6 es la dirección 2.2.1, o sea, 127 ceros y un 1 al final, con máscara barra 128. Esa es la dirección de loopback con la cual nosotros probamos si un dispositivo funciona bien en IP versión 6. Bueno, después hay otras direcciones que en general no se utilizan o que se utilizan para comunicar paquetes de enrutamiento y demás, que son, por ejemplo, las direcciones locales únicas. Recuerdan que la que era similar a IP versión 4 es la dirección global única. En cambio, la dirección local única de IPv6 y que va desde el rango FC00 hasta FDFF 2.2.1. Esperen que voy a admitir. Ay. Perdón. Entonces, estamos desde FC 002.2.7 a FDFF 2.2.7. Tienen cierta similitud con las direcciones privadas de IP versión 4, pero tienen algunas diferencias significativas. Las direcciones locales únicas se utilizan para el direccionamiento local dentro de un sitio, una cantidad limitada de sitios. Entonces, funcionan como si fuera una dirección privada. Se pueden utilizar direcciones locales únicas para dispositivos que nunca van a necesitar acceder a la red porque no son enrutables. Bueno, no se enrutan o traducen globalmente, o si tienen que ese dispositivo salir afuera, va a necesitar o una traducción de direcciones a una dirección global IPv6 o directamente otra dirección o configurarlo con una dirección global. Algunos sitios van a utilizar este tipo de direcciones locales únicas para intentar proteger u ocultar la red de posibles riesgos de seguridad. O sea, por una cuestión de seguridad, a lo mejor se prefiere hacer un nateo en el borde del router y tener direcciones locales únicas en vez de tener direcciones globales. Bueno, este no fue el uso previsto, pero esto a veces en algunos casos se está utilizando por una cuestión de seguridad. Bueno, volvamos entonces y nos vamos a abocar a dos tipos de direcciones: las direcciones globales únicas y las direcciones de enlace local o del link local. Las direcciones globales únicas son, como su nombre lo dice, única y enrutable a través de IPv6. Actualmente se asignan solamente direcciones globales, solamente identificando los primeros 3 bits, y el cuarto bit puede ser un 0 o un 1. Entonces, cubrimos desde la dirección 2000, el 2 sería porque si completo 0010 es un 2. Y si completo el primer octeto 0011 sería un 3. Entonces, empiezan con 2000 2.2.3 o 3000 2.2.3. En realidad, bueno, 3000 y hasta 3 FFF. Los primeros cuatro extetos. Bueno, tenemos entonces las primeras direcciones que el primer exteto es el que va desde 2000 a 3 FFF. Después podemos subdividir la dirección en 3 partes. La primera parte, o los primeros 3
extetos, o sea, 2000, DB8, 0000, podría ser 1, 2000, 2 puntos, DB8, 2 puntos, cuádruple 0. O sea, los 3, recuerdan que la dirección la dividíamos en 8 campos. Bueno, los 3 primeros campos van a ser el prefijo de ruteo global. El cuarto campo va a quedar para división de subredes y los últimos 4 campos van a quedar para identificación de interfaces. Entonces, si tengo que hacer subdivisión de redes, lo voy a hacer lo voy a tener dividido de esta manera. Esperen que voy a habilitar a esta gente que está llegando tarde. Bueno, entonces tenemos, en general, esos 3 primeros campos o esos 3 por 16, que serían 48 bits, es el prefijo de enrutamiento global y en general están asignados a los proveedores de servicios de Internet o a veces lo van a encontrar como ISP. Los proveedores de servicios de Internet, entonces, la institución ARIN, AFRNIC, APNIC, LACNIC, alguna de esas le va a asignar a un ISP dependiendo de dónde estén ubicados globalmente, un prefijo, y ese prefijo, como proveedor, una barra 48 se lo va a asignar a un proveedor. Entonces, ese proveedor después va a subdividir los 16 bits siguientes o el campo hexadecimal de 4 hexadecimales siguiente para obtener diferentes cantidades de redes dentro de la ubicación, o sea, dentro como parte del prefijo de enrutamiento global. Y después nos quedan los 64 bits restantes para direccionar host en cualquier tipo de red. IPv6 permite que las direcciones de host, todos ceros y todos unos, se puedan asignar a un dispositivo, a diferencia de lo que hace IP versión 4. Bien, entonces, esta sería en el caso de las direcciones globales únicas, que son como las direcciones públicas de IP versión 4. La dirección de link local o de enlace local son aquellas direcciones, ¿se acuerdan que habíamos dicho? No son enrutables y se mantienen desde el borde de un router hacia adentro de la red local. Esos paquetes, los paquetes no se pueden enrutar. Cada interfaz de red habilitada va a tener configurada una dirección, independientemente de que nosotros le asignemos o no dirección global. Cuando vea el protocolo IPv6 habilitado, va a autoconfigurar una dirección de link local o de enlace local. Y si no se configura manualmente, como les decía, el dispositivo la va a crear automáticamente. Entonces, tenemos esas direcciones que son del tipo, ¿cómo identificamos que es una dirección de link local? Porque empieza con el prefijo FE80. 2 puntos, 2 puntos, y después va a ser lo que nosotros querramos ponerle, o vamos a ver cómo se va a configurar, perdón. Bueno, en este caso, yo tengo, fíjense, en este router, a ver si lo puedo agrandar un poco. Le configuro una dirección de link local al router, que es FE80 2.2.1. Las direcciones IP de las PCs van a ser FE80 2.2.4A, cuádruple B, cuádruple C, cuádruple D. Eso es en el caso de que yo las configure manualmente. ¿Y esto para qué
¿para qué se les ocurre que podría llegar a servir? Una duplicación de direcciones, pero que solo tiene validez dentro de la red local. ¿Puede ser para un broadcast dentro de la red? No, no quiero broadcast. Los broadcast no son buenos. ¿Para qué otra cosa se les ocurre? O sea, pónganse a pensar que recordar una dirección IPv6 no es sencillo. Entonces, si yo configuro una red o sea, ya que todos los dispositivos van a utilizar, aparte de la dirección global, una dirección de link local, entonces a esa dirección de link local le voy a poner algo que me acuerde y algo que sea bastante sencillo, cosa de que si tengo algún problema dentro de la red, hago ping sin ir a buscar un archivo y acordarme de una dirección que es bastante difícil de recordar. Entonces, por ejemplo, yo si le pongo al router FE, la dirección de link local empieza con FE80 2 puntos, 2 puntos. Esa es la red de link local. Ahora, si le pongo 2 puntos, 2 puntos, 1 y digo, bueno, a todos los routers de mi red le voy a poner la dirección de link local FE80 2 puntos, 2 puntos, 1. Entonces yo desde cualquier máquina, tenga la dirección que tenga, puedo probar si con un ping si la red está activa, si está funcionando bien, qué pasa con esos pings, si estoy teniendo congestión, si estoy teniendo paquetes perdidos. Entonces, puedo verificar el estado de la red poniendo una dirección bastante sencilla de link local y configurando direcciones de link local sencillas de manera de que después me sea sencillo hacer o desde el router hacia los equipos o desde los equipos hacia el router ping para probar el estado de la red. En el caso... Profe. Sí. Perdón, ¿sería como una IPv4 privada, digamos? ¿Análogo a eso o no? Claro, pero en realidad yo a esta dirección, si yo quiero que esta máquina sea visible a través de la red internet, le voy a tener que poner una dirección global. Y eso es lo que me permite hacer IP versión 6. Me permite ponerle una dirección global y a su vez tener una dirección de link local que se va a utilizar para dentro de la red que no es enrutable. Y entonces de esa manera tenemos que configurar, ya van a ver a partir de ahora, al menos 2 direcciones por interfaz. Una que es global y una que es local. ¿Por qué es importante una dirección de link local en el router? Va a hacer falta, y siéntense a pensar un poco, va a hacer falta que yo al router le ponga una dirección pública. ¿Es necesario que el router sea visible a través de la red pública? ¿Está bueno que sea visible a través de la red pública? Profe, creo que se le cortó el audio. Perdón, me había quedado. ¿Me escucharon la última parte? Creo que no. Entonces les digo, ¿está bueno que mi router tenga una dirección pública y que se vea de cualquier lado? ¿Es necesario? ¿Es seguro? ¿Hola? ¿Alguien me escucha? Sí, sí, escuchamos. Ah. O sea, me parece que no es necesario y no es seguro tampoco. Claro. En principio no es seguro. Y segundo, no sería necesario ponerle una dirección pública, porque
con tal de tener una dirección de manera de que yo lo pueda acceder dentro de mi propia red, no necesito publicarla para que el resto del mundo pueda venir a ver, o sea, es más, tendría que, al ponerle una dirección pública, tendría que ver de qué manera hago para que eso no pueda ser accedido por cualquiera. ¿Está? Entonces, puedo en el, como esto funciona a partir de, digamos, internamente con el router, podría yo tener, por ejemplo, en este router que estoy indicando ahora en este gráfico de acá abajo, podría tener la misma dirección IP de link local de un lado y del otro. O sea, recordemos que las globales no se pueden repetir de forma global. Pero las de link local yo podría tener que este router tiene la misma dirección de link local hacia un lado y hacia el otro. Esto sería incompatible en IP versión 4, pero en IP versión 6, como la dirección de link local es una dirección que no se puede enrutar por fuera del router, sino que queda limitado al borde del router, puedo tener entonces una dirección de link local en una puerta hacia un lado y en otra puerta la misma hacia otro punto. ¿Sí? ¿Quedó claro eso? Sí, quedó claro. Bien, vamos a ver entonces, abran el Packet Tracer 12.9.1 y vamos a ver cómo vamos a configurar las direcciones. Este no, sí, este sí. Este es el Packet Tracer. Entonces, fíjense, vamos a configurar esta red con versión 6. Vamos a configurar R1, ¿no es cierto? A ver. Enable. No me pide password. Bien. Entonces, lo primero que tengo que hacer, a diferencia también de, esperen que voy a achicar, a diferencia de IP versión 4, yo tengo que en IP versión 6 decirle al router que tiene que enrutar con IP versión 6, o sea que tiene que habilitar todos sus comandos de IP versión 6 para poder enrutar los paquetes. Entonces, tengo que configurar IPv6 Unicast Routing. Eso habilita el ruteo de IPv6, porque si no, por más que yo le ponga las direcciones IPv6 a las puertas, no se van a ver entre sí porque no le estoy habilitando el ruteo IPv6. A diferencia de IPv4, que uno lo configura y sale automáticamente funcionando. Bien, bueno, entonces, de acuerdo, vamos a ver la tablita. Vamos a correr la tablita de manera de ver las direcciones que tenemos que configurar. Entonces, en R1 tenemos que configurarle la dirección IPv6 de global, que es esta, y la dirección de link local FE 82.2.1. Entonces, ¿cómo lo vamos a configurar? IPv6. Antes poníamos IP address, ahora es IPv6 address. Y vamos a configurar 2001, 2 puntos, DB8. Ya se complica porque hay que usar teclado numérico y alfabético, y entonces punto, 2 puntos, 1, 2 puntos, 2 puntos, 1, barra 64. Entonces estamos configurando IPv6 address, acá le falta un espacio, la dirección y su correspondiente máscara. ¿Bien? Me falta, lo tenemos que configurar siempre sobre las interfaces. Error. Entonces, primero vamos a llamar a la interfaz Giga 0
0/0. Bien, ahí sí. Y entonces ahora le ponemos la dirección IPv6 que corresponde a la interfaz Giga 000. Bien, ahí estamos. Y le vamos a configurar la dirección de link local. IPv6 address FE 80 2.2.1. Pero acá le vamos a decir, para no solo asegurarnos con la dirección, que es una dirección de link local. ¿Bien? Vamos a ver cómo quedó. Lo escribimos. Show running config. Fíjense, interfaz Gigabit Ethernet 00, le pusimos la dirección IPv6 de link local y la dirección IPv6 de global. ¿Bien? Bueno, terminamos, vamos a seguir configurando. Config terminal, interfaz Giga. Vamos a buscar lo que tenemos y utilizarlo. Giga 001. Fíjense que para la Giga 001 también tenemos la misma dirección de link local. ¿Por qué? Recuerden que si esa dirección no era enrutable, la de link local que manejo acá puede ser la misma que manejo acá y puede ser la misma que manejo acá. ¿Bien? ¿Se entendió eso? Bueno, supongo que si Sí, no me sí. conté. Bien, entonces le ponemos la misma dirección de link local. Recuerden que no importa en qué orden lo hagamos, después lo va a acomodar como el router como corresponda. Vamos a ver cuál es la dirección IPv6. Es la 2001 DB8 2.1, 2.2, o sea, tenemos que cambiar en esta posición la otra red. O sea, estamos acá configurando primer octeto, primer exteto, segundo exteto, tercer exteto, cuarto exteto. Estamos dividiendo estamos teniendo otra red. Tiene la dirección, la máscara, perfecto, listo. Salimos y vamos a configurar la serial interfaz, serial 0/0/0. Vamos a ponerle la dirección de global, que es la 2001, DB8, 1, y en este caso va a ser A001 barra 60, A001 2.2.2, porque se ve que el ISP, perdón, aquí, 2. El ISP tiene la 1, ¿bien? IPv6, 2001 DB8, 2.1, 2.A001, 2.2.2, barra 64. Bien. Y ahora la de link local, que como dirección de link local también tenemos la misma. Bien. Salimos. Ahora vamos a hacer entonces un show IPv6, interface brief, o sea, un resumen quiero ver de las interfaces, y fíjense que tengo la interfaz Giga con las dos direcciones configuradas, la Giga 01 también con sus dos direcciones configuradas. Fíjense, hay una cosa que acá nos está diciendo, hay algo que nos está faltando configurar. Está administrativamente caída, muy administrativamente caída, no, esa no la configuramos, y está muy administrativamente caída. ¿Alguien me sabe decir qué le faltaría en la configuración para levantarlas? El no shutdown. El no shutdown, perfecto. Interfase Giga 0/0, no shutdown. Ahí está. Interfase Giga 0/1, no shutdown. Interfase serial 0/0/0, no shutdown. También.
Y estamos. Volvemos entonces, exit, exit. Volvemos a poner, a ver, el interface brief. Y ahora las vemos, las tres que configuramos arriba. Bien, vamos a hacer otra cosa, ya que estamos, show IPv6 route. Vamos a ver las rutas que estableció porque habilitamos las interfaces con IPv6. Entonces, vemos una dirección de red asignada a la interfaz Gigabit Ethernet 00, cuya dirección de la interfaz Gigabit Ethernet 00 es la 2001 DB811.2.2.1. Otra con su correspondiente, la otra red que asignada a la interfaz Gigabit Ethernet 01 con su correspondiente dirección. Y otra red asignada a la dirección, a la interfaz serial 000, cuya dirección de la interfaz es esa. Bien, con lo cual tenemos las tres redes configuradas. Fantástico, hasta ahora ya hemos configurado el router. Bien, ahora ¿qué nos estaría faltando? Fíjense, está todo arriba, pero nos están faltando los dispositivos, las computadoras. Entonces, vamos a la configuración IP, vamos a hacer la configuración IPv6 estática. Esperen que quiero poner nuevamente el cuadrito a mano para que lo tengamos visible. Esta es la máquina ventas o sales, no está traducido el nombre. Bueno, ventas tiene como dirección 2001, DB8, 2.1, 2.1, 2.2.2. O sea, esta está en la red, fíjense, esta está en la red que configuramos en la Giga Ethernet 00. ¿Bien? Ahora, puse todos, fíjense, acá hay algo mal. Puntos 1, 2.2.2, porque le había puesto punto y coma. Acá va la máscara, 64. La dirección de link local, vamos a ponerle, a ver qué dirección de link local nos está sugiriendo. No nos sugiere ninguna dirección de link local para la PC, pero nosotros se lo vamos a poner porque después queremos hacer ping, entonces le vamos a poner, si esta es la máquina que tiene dirección 2 como dirección global, le vamos a poner FE80 2.2.2 como dirección de link local. Y el default gateway. El gateway, ¿recuerdan cuál era el gateway para esta máquina? La puerta del router que limita, digamos, lo que es red local de lo que está por fuera de la red local. Bien, eso es la definición de gateway o puerta de enlace. Ay, me equivoqué. Acá. No, ¿dónde era? ¿Dónde lo tengo? Acá. Bien, entonces le vamos a poner la dirección de como gateway, la dirección de link local, FE80 2.2.1. Bien. Listo, ya la tenemos configurada. Vamos a configurar la de cuentas. Vamos a volver a poner el grafiquito para tenerlo a mano. Facturación. 2001, 2 puntos, DB8. 2 puntos, 1, 2 puntos, 1, 2 puntos, 2 puntos, 3.
con máscara 64. Acá le vamos a poner FE 80 2.2.3 y le ponemos el default gateway, que también es el mismo gateway que en el caso anterior. FE 80 es la puerta de enlace, la puerta Giga 00 del router 2.2.1. Bien. Bueno, y así podríamos seguir. Fíjense que llegamos al 52% del ejercicio. ¿Qué podemos hacer? A ver, vamos a hacer en Sales, vamos a saber si esta máquina está bien configurada dentro de la red si llegamos a la puerta de enlace. Le hacemos ping al FE 80 2.2.1, que es la dirección del link local del router, o sea, es esa posición. Fíjense que llegamos perfectamente, o sea que lo tenemos bien configurado. Vamos a ver si llegamos a billing, que era la máquina, a ver si era la 3, y la habíamos configurado como dirección de link local FE 80 2.2.3. Bien, entonces ping FE 80 2.2.3. También estamos llegando desde Sales a Billing perfectamente. O sea, hemos configurado estas dos máquinas, las máquinas se están viendo entre sí y ambas, bueno, vamos a suponer que si esta se comunica con esta, está llegando bien. Podemos probar también esta, le podemos probar el ping FE 80 2.2.1. Está llegando bien y podemos probar también que esa máquina esté llegando bien a esta que es billing, esté llegando a ventas o sales bien. FE 80 2.2.2 le habíamos puesto a esta otra. Bien. Bueno, vamos a configurar una más, por ejemplo, diseño o ingeniería, para poder hacer ping entre las dos redes y ver que todo está funcionando bien. Diseño tiene la dirección 2001, DB. Ay, siempre escribo, digo DB8 y escribo BD8 y así me pasa que después no funcionan algunas cosas. Bien, DB8, diseño tiene DB8 2.1, 2.2 porque está en la otra red, 2.2.2. Bien, barra 64. Sí. Acá también habíamos configurado sobre la puerta del router el mismo gateway que en el caso anterior. Entonces podemos seguir con la misma, de la misma manera, como estamos en otra red, le podemos, como esta termina en 2, le podemos poner FE 80 2.2.2. Bien, y el gateway es FE 80 2.2.1. Y así nos quedó configurado. Ahora, cuando yo quiero ir de alguna de estas máquinas de acá a alguna de estas máquinas de acá, ¿qué dirección debo utilizar? ¿Los que están despiertos? La dirección pública. Chicos, ¿alguno que me... La dirección pública. La dirección pública, perfecto. O sea, si yo quiero hacer un ping desde sales o ventas a diseño, tengo que utilizar o tengo que llamarlo, ya no puedo utilizar la dirección. Lo que podemos hacer es primero probar que diseño se esté comunicando con su gateway correspondiente, con lo cual probamos que esté funcionando bien, se está comunicando con el router perfectamente, y entonces ahora vamos a hacer ping a 2001, 2 puntos, DB8,
2 puntos está en punto 1, 2 puntos está en la red 2 y era la máquina 2 puntos, 2 puntos, 2. ¿Bien? Vamos a ver qué pasa. Bueno, perfectamente. Está funcionando. Estamos yendo desde Sale a diseño perfectamente. Podríamos probarlo al revés, pero bueno, ya está. Con esto sería redundante, ¿no es cierto? Cualquier cosita. ¿Hay algo de lo que estuvimos viendo que no quedó claro? Si no, seguimos con la clase. Bueno, asumo la negativa como un... asumo la falta de respuesta como un sí. Bueno, y vamos a ver... Bueno, hasta ahora lo que vimos es el direccionamiento estático de IP versión 6. IP versión 6 tiene la funcionalidad o la particularidad de configurarse automáticamente en el caso que no le demos configuración de forma manual. Entonces, a través de dos paquetes que se utilizan en la red, mensajes de solicitud de router y mensaje de anuncio del router, que usa obviamente el router, puede configurarse, puede mandarle información a las PCs para que se autoconfigure. Hay que tener cuidado con esto y hay que ser hay que ser como todo el tema de dejar automáticamente las cosas. Si no están muy claras, es preferible configurar manualmente que dejarlo digamos, librado a los dispositivos. Pero bueno, cuando uno ya tiene manejo de los protocolos y de las redes, puede hacerlo bastante sencillamente. Entonces, lo hacen a través de dos mensajes de ICMP, el protocolo Internet Control Message Protocol versión 6. Utiliza dos mensajes justamente para la autoconfiguración. Los mensajes de solicitud del router son enviados por los dispositivos host, o sea, por computadoras o el dispositivo que se pretenda configurar, teléfonos, cámaras y lo que sea, hacia el router para descubrir justamente routers IPv6. Obviamente los routers entienden cómo es el formato de este mensaje de solicitud. Y a su vez envían como respuesta a ese mensaje de solicitud un mensaje de anuncio para informar a los hosts digamos, la información que tienen que enviarle. Por ejemplo, la dirección de red, el prefijo de red, digamos, la parte que corresponde al prefijo de red van a ser entre 3 y 4 hextetos y la longitud del prefijo, la dirección del gateway predeterminado, la dirección de cuál sería la dirección del servidor DNS y si hay o no configurado nombre de dominio. Entonces el router tiene tres métodos para que los dispositivos host se autoconfiguren con ese mensaje automáticamente. Configuren automáticamente con esos mensajes una dirección global única, IP versión 6. Entonces, hay tres metodologías que se llaman SLAAC, que significa Stateless Address Autoconfiguration, o sea, autoconfiguración de dirección sin estado. El segundo sería la autoconfiguración con dirección sin estado, pero hay presente en la red un servidor de DHCP versión 6. El servidor de DHCP, yo no sé si ustedes recuerdan o si ya todavía no hemos visto cómo se configura, pero sí ya el concepto sí es el servidor que asigna tanto en IPv6 como en IPv4 direcciones IP de forma automática a los dispositivos que están conectados en la red y lo hace a través de un intercambio de paquetes. De paquetes en capa 3. Y si no, está la dirección full, digamos, con estado DHCP, donde no participa el router, sino directamente el servidor DHCP es el que brinda toda la información.
Y vamos a ver un poquito cada una de ellas. Una pregunta. ¿Qué significa con estado y sin estado? No sé si se va a explicar adelante. Es una terminología que no tendría mucho sentido en este momento. El estado se refiere al estado del servidor y demás. No va a cambiar nada. Tenemos sin estado y con estado. Con estado es con el servidor DHCP versión 6. No va a cambiar directamente como autoconfiguración con presente un servidor DHCP versión 6 y si no con que directamente la configuración la permita o de todos los datos lo dé un servidor IP versión 6. Bueno, entonces el Stateless Address Configuration o la autoconfiguración de direcciones sin estado permite a un dispositivo configurar la dirección global sin los servicios de un servidor DHCP versión 6, intercambiando mensajes RA y RS. O sea, RS, el host hace una solicitud al router para que el router le dé una dirección, el prefijo de dirección global, y el router le contesta con esa información. El prefijo de dirección global, la máscara, el gateway predeterminado y hasta ahí nomás. Como dice acá. Y después, como el router enuncia o manda solamente el prefijo de la red, nos falta completar el resto de la dirección. Esa forma o la manera en cómo va a crear el dispositivo cliente tiene dos maneras de hacerlo, de completar esa información. O le da los 64 bits de forma aleatoria, o lo hace a través de una conformación o de una metodología que en realidad las nuevas versiones de Windows ya no lo están utilizando, que se llama EUI64. Pero la vamos a ver porque el router se sigue autoconfigurando algunas cosas con EUI64, con esa metodología. Primero vamos a ver entonces las tres metodologías de información entre el router y el servidor de asignación de prefijos y después vemos cómo los dispositivos terminan de completarlo. En el segundo caso que tenemos el método de autoconfiguración de direcciones y el servidor DHCP versión 6, entonces el primer mensaje lo va a mandar el dispositivo hacia el router, o sea, manda un mensaje de solicitud al router. El router le va a contestar con la dirección, el prefijo de dirección, la máscara y el gateway y nada más. Y el servidor y después el dispositivo va a enviar una solicitud al servidor de DHCP versión 6 para obtener la dirección del servidor DNS y el nombre de dominio. O sea, en este caso están compartidas la información y parte la da el router y parte lo hace el servidor DHCP versión 6. Y por último, si en el caso de tener un servidor DHCP versión 6 con estado completo, es similar a lo que hace DHCP versión 4 porque el mensaje, el dispositivo le manda al router una solicitud de dirección y el router le responde que hay solamente le manda el gateway y que el resto de la información la solicite al servidor de DHCP versión 6. Una vez obtenida, una vez que el dispositivo obtiene el prefijo, entonces tenemos, dependiendo de la máscara, o
3 extetos o 4, 3 extetos con una barra 48 y 4 extetos con una barra 64, el prefijo de red. Ahora, ¿cómo completamos la parte de la interfaz correspondiente? Entonces, eso lo tiene que crear el propio dispositivo. Entonces, como les dije antes, hay dos maneras, el proceso EUI o un número generado de 64 bits de forma aleatoria. El proceso EUI, que es el que utilizaba desde las versiones de Windows Vista y las anteriores, ya a partir de Windows Vista se utiliza un número aleatorio, pero el router, si tiene que completar algo, lo hace de esta manera. Toma la MAC del cliente, o sea, ve el dispositivo, la placa de red, tiene una dirección MAC. Bueno, toma esa MAC y la divide en dos. Como ¿se acuerdan que la MAC tenía dos partes? Una parte que era el OUI o el identificador único de organización y después tenemos el identificador, los 24 bits del dispositivo que era único para cada dispositivo. Bueno, y le agrega en el medio, lo divide en dos y le agrega en el medio la palabra FFFE. FF, en este caso, FE. Le agrega eso en el medio y a su vez, una vez que le agregó esto para indicar, le cambia el séptimo bit del primer exteto de 0 lo pasa a 1. O sea, lo cambia. Entonces, ¿cómo queda? No sé si lo alcanzan a ver acá abajo o está... A ver si oculto esto. Pasamos en la MAC era FC, entonces ahora para la terminación de la dirección IP va a ser FE y todo lo que siga, ¿no es cierto? 99, 47, FFFE, 75, CE, E0. Entonces vamos a ver, cuando nosotros hagamos ipconfig en los dispositivos, vamos a ver que tiene el encabezado de la red y después, si en este caso es una interfaz, en este caso es una que se ha compuesto a través del proceso EUI 64 y en general va a tomar esta dirección y también si no le configuramos alguna dirección manualmente de link local, la va a tomar como FE 82 puntos y va a tomar esta misma terminación, estos mismos 64 bits para indicar la terminación de la dirección de link local. Y el gateway, bueno, obviamente el gateway siempre lo provee el router. A partir de Windows Vista, entonces utiliza un número asignado aleatoriamente y ese número asignado aleatoriamente también lo vas a utilizar como terminación de la dirección de link local y, bueno, con el mismo gateway. ¿Qué pasa con el número asignado de forma aleatoria? Podría yo tener dentro de mi propia red, dentro de la red, algún dispositivo que tenga la misma dirección. Entonces, siempre tenemos que asegurar la exclusividad de cualquier dirección global unicast de IPv6. Por lo menos la global, la de link local es más difícil, pero la global hay que asegurarlo. Entonces, el cliente va a utilizar un proceso que se va a denominar detección de direcciones duplicadas. Es similar a lo que se hace con un protocolo ARP o Address Resolution Protocol o protocolo de resolución de direcciones para verificar que no haya direcciones duplicadas. Si no se obtiene una respuesta después de un cierto tiempo, se considera que esa dirección no está duplicada dentro de la red global. Bueno, antes de pasar a esto, vamos a ver acá ipconfig. Vamos a ver
lo mismo, fíjense, bueno, nosotros le hemos dado, en este caso, direcciones, le hemos dado direcciones manuales, pero vamos a hacer lo siguiente. Vamos a borrarle la configuración estática y la vamos a poner como dinámica. Y vamos a hacer el ipconfig. Todavía no tomó. Bueno, en este caso va a ser más difícil. No hay un ipconfig /all. Ahí está. No, esta es la de Bluetooth. Una pregunta, ¿no había que tildar el campo para dinámica? Que me parece que no lo tildó. No lo tildé. Espera. Este ejercicio, para los que lo quieran hacer, le falta una conexión acá que no se puede completar. Así que creo que no da el 100%. Sí, está como automática. Pero no hay un servidor de HCP versión 6 y capaz que no esté configurado en R1 para hacerlo. Eso, como no lo vamos a ver ahora, eso lo vemos en un curso más adelante. No me voy a meter a hacer la configuración ahora. Así que bueno, en este caso, al quitarle la configuración, no está ipconfig /all. Sigue manteniendo la dirección de link local porque IPv6, no lo borró. Perdón la insistencia. El tema de estático, Sí. ¿no hay que destildarlo? Porque el que quedó tildado la parte de estática. Eso no, Perdón, a ver. o sea, estoy confundido, ¿no? Sí, perdón, hoy. A ver, un segundito, Sales, vamos a cerrarlo y vamos a entrar. No, estático no está. Acá está. Está en IPv4, pero no en IPv6. No, se me había confundido yo. Perfecto, perdón. Está. Pero no lo... Fíjense, a ver, ahí. No, y automático y lo sigue levantando como la misma dirección. Evidentemente queda como enganchado y no se borra. Bueno, algún otro tipo de... ¿cómo hacemos? A ver si vamos a ver las direcciones de multicast. Me estaba saltando esto. Las direcciones de multicast IPv6. Recuerdan que las direcciones de multicast las utilizábamos para algunos servicios, en general para enrutamientos, para paquetes de enrutamiento utilizan este tipo de direcciones. O para algunos servicios en particular. Se asignan direcciones multicast conocidas y se reservan para grupos de dispositivos predefinidos. Y son del tipo, cuando nosotros tengamos o veamos alguna dirección del tipo que empieza FF, recuerdan que la de link local eran FE80. En este caso, cuando veamos FF00:2.2./8, son direcciones de multicast conocidas. Están asignadas, hay dos tipos de direcciones multicast, la que se llama multicast para todos los nodos. Este grupo multicast es que se unen todos los dispositivos con IPv6 habilitado y se utiliza para enviar paquetes al grupo y van a ser procesados por todas las interfaces IPv6 en el enlace o en la red. Fíjense que en este caso sí se podría utilizar una dirección FF02:2.2.1 para mandar un mensaje de broadcast. No existe el paquete de broadcast en una red
IPv6, pero en este caso sí se podría mandar una comunicación y todos los dispositivos lo van a atender porque esa dirección, cuando se le configura con IPv6, es como que se autoconfigura en los dispositivos. La única diferencia con el broadcast, por ejemplo, es que las direcciones multicast solo pueden ser direcciones de destino, o sea, en qué posición puede ir la dirección FF00 algo, por ejemplo, esta FF02 2.2.1, solo puede ir en un paquete que vaya direccionado desde el router a los dispositivos. O sea que está emitido por el paquete emitido, que tiene dirección de origen, la propia dirección de destino, todos los dispositivos de la red, o sea, a través de esa dirección FF02 2.2.1. Después hay otra dirección de multicast que la denomina de nodo solicitado, que va a ser FF02 2.2.2, que va a ser el grupo de multicast de todos los routers, que se la denomina de nodo solicitado. Es un grupo de multicast al que se unen todos los dispositivos con IPv6 habilitado, y el router comienza a formar parte de este grupo cuando se lo habilita como router IPv6, con el comando que se recuerdan que pusimos para que pudiera enrutar IPv6 unicast routing, que ese es el comando que le pusimos al router para poder para que rutee paquetes IPv6. Se asigna una dirección multicast de nodos solicitados, se asigna una dirección especial de multicast Ethernet también. Fíjense que siempre va como IPv6 de destino y esto permite que la placa de red Ethernet filtre la trama al examinar la dirección MAC de destino sin llegar a abrir el paquete a nivel de capa 3, que sería cuando lo tiene que mirar con IPv6 para ver si el dispositivo es, digamos, es el que tiene que tomar ese paquete IPv6. O sea, que esta dirección, cuando tengo una multidifusión en Ethernet, no los dispositivos que reciben este paquete no va a llegar hasta capa, o sea, a medida cuando reciba con IPv6, con la capa MAC, bueno, verificará si la dirección IPv6 es la que corresponde para ese nodo. Bueno, y para la parte de subdivisión de redes, IPv6 se diseña teniendo en cuenta las subredes y va a reservar, entonces va a tomar del prefijo global de 64 posiciones, va a tomar el último exteto, o sea, los últimos 16 bits de la parte de prefijo, para poder direccionar las redes. Y a diferencia de lo que es en IPv4, es mucho más sencillo porque directamente hacemos una correlación, digamos, como en general vamos a utilizar casi siempre el prefijo /64, la máscara /64, entonces vamos a utilizar ese último exteto para, en forma correlativa, poder asignarle direcciones de red para las distintas redes y todas van a ser /64. Esto nos va a permitir poder direccionar 65.536 subredes, todas /64. Todavía no hay la necesidad de subdividirla en algo más chico, con lo cual se va a seguir manteniendo. Y el prefijo de enrutamiento global es igual para todas las subredes, como ya se los dije. Bueno, esto entonces es muy sencilla la subdivisión de redes en IPv6. Por ejemplo, en este caso que tenemos si tuviéramos que direccionar esta red que está graficada, vamos a necesitar una subred para esta parte, otra subred para la giga 01 del router de acá arriba,
otra subred para el enlace entre los dos routers y 2 subredes más para las diferentes gigas de cada uno de los routers. Entonces, fíjense que directamente tomando la subdivisión 1, 2, 3, 4 y 5, podemos tener las 5 subredes que vamos a utilizar en cada uno de estos casos, para cada una de estas redes. No obstante, nos quedan en este caso, para cada una de las subredes, 65.534 direcciones para direccionar distintos dispositivos que estén asociados a esa red. Bueno, esto ya lo vimos porque vimos que cómo configuramos, no se olviden que siempre que configuramos direcciones globales en los dispositivos, después tenemos que entrar para configurar las direcciones locales de cada uno de los para cada una de las puertas del router y en cada uno de los dispositivos, porque lo que es conveniente y en general lo que va a pasar es que nosotros no vamos a dar o no le vamos a asignar direcciones globales o vamos a asignar direcciones globales, pero vamos a utilizar en general como dirección de gateway predeterminado para cada uno de los dispositivos de la red, la dirección de link local del router. Bueno, con esto terminamos el capítulo 12, que es IP versión 6. Vamos a hacer, son las 6 de la tarde, vamos a hacer un descansito de 10 minutos y en 10 minutos nos volvemos a encontrar para ver el capítulo 13, que también es muy cortito y lo vamos a ver a través de algunas, bueno, les voy a mostrar algunas cosas o les voy a explicar algunas cosas y lo vamos a ver a partir de un ejercicio. Nos encontramos en 10 minutos, entonces yo tengo las 18:01 a las 18:11, nos volvemos a encontrar. ¿De acuerdo? Perfecto. Profe, sí. ¿Listo?